260 personas a las que se piden más de 120 años de cárcel, con el único delito, por llamarlo de alguna forma, de ejercer su trabajo, de ejercer la representación sindical y defender los derechos de todos y todas. Hay que pararla como sea. Otra batalla más, de las que nos quedan, yo creo, por desgracia, de librar, hasta que ya quede claro y seamos capaces entre todos de tumbar esta barbarie que están haciendo contra el movimiento reivindicativo y sindical. Y tenemos que agotar todas las posibilidades y luchar hasta el último momento, a nivel personal y a nivel general de todos los compañeros que están en esta misma situación y de esta atrocidad que están cometiendo contra el movimiento sindical y reivindicativo en general. Es una barbaridad, esto no se puede consentir, no se puede consentir. Derecho a la huelga. Derecho a la huelga. Mirad, ayer teníamos una reunión, Jaime Cedrún y yo, con responsables del gobierno de la comunidad y nos decían: es que los piquetes nos dan miedo cuando hay una huelga. Y yo les decía, y Jaime les decía, lo que nos da miedo son los gobiernos fascistas que limitan libertades y los empresarios que persiguen, acosan, mienten y roban, como en el caso de Coca-Cola. En primer lugar, yo lo que quiero es trasladar un abrazo fuerte de solidaridad para el resto de los compañeros, compañeras, trabajadores y trabajadoras que están inmersos en distintas luchas penales. Yo os voy a trasladar una experiencia porque es lo que me han pedido. En mi caso no era tanto la sentencia, sino lo que importaba era el descrédito de la organización, el descrédito de las organizaciones sindicales, el descrédito de UGT y de comisiones obreras. Quiero que os situéis en una comunidad pequeña, Cantabria, con un porcentaje de afiliación fuerte a los dos sindicatos, con una presencia sindical en la calle permanente e importante. Entonces lo que se trataba era de desacreditar a la responsable del sindicato. No habían podido hacerlo por otros medios y esta era la oportunidad. Compañeros, compañeras, ¿en qué año estamos? ¿Estamos en el año 2014 o estamos en 1914? ¿En qué siglo estamos? ¿Estamos en el siglo XXI o estamos en el siglo XIX? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque en el siglo XIX a las trabajadoras y a los trabajadores, cuando querían organizarse, los perseguían las fuerzas de orden público, los jueces y los gobiernos, y los acusaban de maquinación para alterar el precio de los bienes y de las cosas, por el mero hecho de querer defender su salud, querer defender su salario y querer defender un presente digno para su familia. Sin embargo, entonces a los empresarios los protegían, los mimaban, los animaban a coaligarse para incrementar sus márgenes de beneficios a costa de la explotación de trabajadores, de niños, de mujeres. Algo parecido está ocurriendo en la actualidad. Aquí están los compañeros y compañeras de Coca-Cola, una empresa multinacional con beneficios a raudales, pero con unas intenciones más oscuras que el líquido que meten en la botella. Una empresa con muchos beneficios que sin siquiera negociar un plan industrial quería llevarse por delante cientos y cientos de puestos de trabajo y se ha topado con los jueces, se ha topado con la Constitución española y ahora debían de reconocer que ellos sí están en un aprieto, que los trabajadores y las trabajadoras no van a cejar,
Pero ¿qué hay debajo? Ya se ha dicho aquí, ya lo dice alguna pancarta. Acoso, una estrategia de acoso, una estrategia de intimidación, una estrategia de miedo para que las trabajadoras y los trabajadores no se resistan a la libre voluntad del empresario. Es una cara de la misma moneda de lo que estamos tratando en el día de hoy. Porque es la otra vertiente del acoso, de la intimidación, del miedo, de la represión. Han hablado María Jesús y Katiana. Podían efectivamente haber hablado cualquier otro compañero o compañera. Os quiero simplemente significar que los casi 300 trabajadores afectados son de prácticamente todas las comunidades autónomas. Son jóvenes y no tan jóvenes. Son hombres, son mujeres. Son de sectores de servicios. Son de sectores industriales. Es toda la clase trabajadora de nuestro país la que está amenazada. Primera consideración. Es toda la clase trabajadora de este país la que está amenazada a través de esta muestra de comportamiento infame que los lleva a esta amenaza de prisión. Eso debemos de tenerlo, compañeras y compañeros, muy claro. Segunda consideración, piensan y desarrollan una estrategia para que la opinión pública y el conjunto de los trabajadores, a su vez, piensen que estos son sindicalistas. Estos sindicalistas, como si fueran algo aparte de los trabajadores que defienden sus privilegios. Un privilegio es una ventaja usurpada. Los trabajadores y los sindicatos en España no tenemos privilegios. Disponemos de derechos, como el conjunto de la ciudadanía española. Y defendemos la libertad sindical, porque es fundamental. La libertad sindical no se entiende sin el ejercicio del derecho de huelga. Lo dice el Tribunal Constitucional de nuestro país. Si a la libertad sindical, a la libertad de organizarse, se le amputa el ejercicio del derecho de huelga, eso no es libertad sindical. Eso será otra cosa. Por lo tanto, están afectando la libertad sindical y están poniendo en tela de juicio el contenido de la Constitución española. Ya se ha dicho aquí, y yo quiero repetir, insistir en esa idea. Un gobierno que para resolver problemas que exigen solución no quiere abordar una reforma de la Constitución, sin embargo, está reformando por vía de hecho la Constitución española, en términos muy regresivos. Nosotros, eso lo comentamos allende nuestras fronteras. Y hay representantes sindicales de Francia, de Italia, de Portugal, de Grecia, que se preguntan qué está ocurriendo en España. Porque es verdad que puede haber una cierta coincidencia aquí de mucha mayor envergadura en las políticas de recortes sociales y laborales. Pero este gobierno ha ido mucho más allá. Está recortando derechos civiles y derechos fundamentales, como el derecho al aborto, o como lo que está aconteciendo aquí, en este país, y ahora con la huelga. Eso hay que tenerlo claro. Estas otras ideas fundamentales, y tenemos que extenderlas entre las trabajadoras y los trabajadores de nuestro país. Los
empresarios y el gobierno de la derecha deben de saber que en España el derecho de huelga es un derecho fundamental constitucional, que no existe en otros países de Europa. En España hay quien dice que la ley de huelga se limitaría a un artículo único, porque está amparada por la Constitución española. Y ese artículo debe de decir, se reconoce el derecho de huelga, que es lo que dice la Constitución española. Eso hay que tenerlo meridianamente claro. Y no lo quieren tener claro. Y están provocando, ya que les gustaba tanto en el pasado esta expresión, una subversión. Ellos son los subversivos contra el derecho constitucional, porque están dándole prioridad al Código Penal, al apartado número 3 del 315, ya lo ha leído Ignacio, le están dando prioridad a un párrafo del Código Penal en relación con toda la Constitución española. Y eso no lo vamos a consentir, de ninguna de las maneras. Ya ha dicho el Tribunal Constitucional cosas y ha sentenciado de manera muy reveladora. El propio Tribunal Constitucional reconoce que la huelga siempre se desenvuelve en un escenario de conflicto, porque es un conflicto. Es un conflicto entre lo que plantea un empresario o un gobierno, lo que planteamos las trabajadoras y los trabajadores. Y a partir de que se reconoce que es un conflicto, porque efectivamente lo es, el propio Tribunal Constitucional reconoce que en los conflictos a veces hay tensión. Y se tiene que interpretar el ejercicio de derecho de huelga en ese escenario siempre de conflicto y a veces de tensión. Y no se puede aplicar de manera desproporcionada un parrafito colado hace 20 años en el Código Penal. Por cierto, llevaba casi 20 años invernando. ¿Cómo surge ahora? ¿Por qué surge ahora? ¿Por qué surge hace año y medio? Porque hay que aprovechar la crisis para ajustar, recortar otros derechos que son el derecho de defensa, de legítima defensa, como es lo que ejercemos cuando estamos en la huelga. No lo vamos a consentir y efectivamente iremos a todas las instancias. Y esto, compañeras y compañeros, con esto quiero concluir, no es solo aplicable a la recesión económica. Es que su pretensión será aplicarlo en la recuperación económica y me voy a explicar por qué. La recuperación está más en los titulares de prensa y en la mente de los propagandistas del gobierno que en la realidad de las personas. Creo que ahí no me equivoco. Ahora bien, la recuperación económica puede ser macroeconómica. Como ya hay varios trimestres en los cuales no se ha hundido la economía, ya hemos dejado atrás la recesión. ¿Y sabéis lo que ocurre? Que hubo un artículo de la Constitución española, que es el 135, que en el 2011 se aprobó con agostidad, porque fue en agosto, y con alevosía. Y ahora lo que se dice en ese artículo se va a aplicar, porque el artículo excluía de su aplicación las épocas de recesión económica. Y por lo tanto es ahora en la recuperación cuando querrán dar prioridad absoluta, porque así lo dice el artículo, lo plantea la Comisión, y en eso está muy a gusto el Gobierno, al recorte de la deuda. Porque hemos pasado desde el año 2007 de cada uno de nosotros tener 8.400 euros de deuda atribuible per cápita a tener más de 21.000. ¿Y cómo se va a cuadrar eso con la defensa de los servicios públicos? ¿Cómo se va a cuadrar eso con las necesidades reales de la recuperación económica? A martillazo. Van a pretender hacerlo a martillazo. Y nosotros les decimos, a martillazo ni hablar. Se encontrarán con el movimiento sindical. Adelante, compañeras y compañeros. ¡Viva la clase trabajadora!